nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta. Que tu Espíritu Divino dado a los hombres en Pentecostés more en mí. Haga en mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil, que reciba la sagrada semilla de tu palabra y dé su fruto a tiempo. Querida Santa Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdame a guardar las palabras de tu divino Hijo Jesucristo en mi mente, alma y corazón, y no suba al reino celestial sin haber producido una abundante cosecha de amor, redención y paz que tanto necesita el mundo. En vuestros dos corazones unidos me refugio eternamente. Amén. María, Reina del reino de la palabra de Dios, ruega por nosotros. Del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, gozaba de la estima y el favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que andan buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tu vestidura? Envíamelo y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abanat y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como el de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 41. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida.
Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaban construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, nos encontramos ante la palabra de Dios que nos invita a nosotros a ser sencillos. ¿Por qué? Porque este hombre de Siria, que era leproso, estaba muy enfermo. Sin embargo, las palabras que el hombre de Dios les regaló, él creía que por ser una persona grande, una persona importante, Eliseo saldría él mismo y le impondría las manos, como dice la palabra de Dios, en el nombre del Señor, y él quedar sano. A veces nosotros, queridos hermanos y hermanas, queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. Sin embargo, siempre le he dicho y le he hablado del Padre Nuestro, en el cual estamos meditando en este año. El Padre Nuestro dice en una de sus estrofas, en uno de sus párrafos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sin embargo, es propicio decir que nosotros a veces queremos que sea la voluntad nuestra, no la de Dios. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, las palabras que este siervo de Dios le dice a este caballero, le envía a decir con sus sirvientes, aquel hombre no se lo encontró nada bien. Yo creo que el Señor nos está llamando a ti y a mí, querido hermano, a ser humilde, a escuchar la voz de Dios y a hacer lo que Él nos invita a hacer, así como nos habla el Salmo, que nosotros estemos sedientos del Dios que da la vida, que busquemos al Señor con todo el corazón, que como busca la sierva corriente de agua, que así nuestros corazones busquen al Señor, pero de una forma humilde, de una forma que una persona que ama a Dios de verdad tiene que hacerlo, porque estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a bajarnos. Y déjeme decirle que hay algo, hay una oración en el cual, querido hermano y hermana, yo te la invito a hacer, que te ayuda a humillarte, a bajarte. En mi campo dicen a aplatanarte, porque de verdad es una oración que te va a ayudar a ti a seguir a Dios con todo el alma y todo el corazón, humildemente, como lo expresa la dueña de esa oración, que es el Santo Rosario. Yo te invito a hacerlo porque de verdad yo sé que vas a escuchar la voz de Dios y vas a actuar como lo dice el Salmo 41. Va a estar sediento del Dios vivo. En el Santo Evangelio, queridos hermanos y hermanas, Jesús le habla a aquellas personas que siempre buscaban la forma de hacerlo caer. Y el Señor le habla en serio y fuerte,
que nadie es profeta en su tierra. Y podemos comprobarlo, queridos hermanos, porque del lugar donde Jesús era, allí no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? O sea, para ellos no pensaban que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios. Sin embargo, el Señor le habla fuerte. ¿A quién fue que Dios envió en aquellos lugares? A una viuda, cuando en aquellos 3 años y medio dejó de llover. Fue a una sola viuda que el Señor envió a un profeta, y también a Naamán, ese que era leproso. Solamente a ellos dos. Ellos se indignaron al escuchar a Jesús hablar de esta forma. Y dice la palabra de Dios que querían despeñarlo, pero Jesús se abrió camino entre ellos y se fue. ¿Saben por qué? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Cómo no lo despeñaron? ¿Cómo no hicieron que Jesús muriera? ¿Saben por qué? Porque el Todopoderoso era el que estaba hablando con ellos. Si puedes entender, querido hermano, al final cuando dice, pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¿Cómo pasó? ¿No se dieron cuenta? Es que Jesús es el dador de vida, el que está vivo, el que te ayuda, querido hermano, el que hoy te invita a ser ese sediento de Dios, a ser ese humilde, a escuchar su voz y responder, a no ser prepotente, a permitir que Dios llegue a tu vida y la cambie junto con su madre, la Virgen María y San José. Por eso, querido hermano y hermana, que tú y yo seamos esos sedientos de Dios, que busquemos su amor a cada instante, y qué más que buscarlo en la Sagrada Eucaristía, donde Él se quedó para ti y para mí, para siempre. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Comparte esta bendición con todos tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y a evangelizar. Tú me puedes ayudar. Dios te guarde.